Que el Señor les bendiga en esta tarde temprana y adentrémonos de lleno en la palabra del Señor que acabamos de leer. Ya oramos por el sermón, pero quiero partir con algo que quizás no tiene mucho que ver. Quiero que recordemos el tiempo en el que estamos. ¿Qué se viene para Chile en los próximos meses? ¿Fiestas patrias? ¿Qué más? Elecciones. Son cosas igual de importantes, pero pasan cosas, ¿cierto? Bueno, el 18 es casi todos los años parecido, pero en las elecciones se están ya empezando a armar bandos. Están empezando a reunir las firmas, presentándose nuevos candidatos, los mismos de siempre, sin mencionar nombres. Izquierda, derecha, los extremos, al centro, de todo. Hay de todo en el supermercado político de Chile. La guerra electoral, eso sí, es inminente. Se van a pescar ahí en los debates y nos van a desafiar a tomar una decisión, ¿verdad? Estos políticos que pretenden gobernarnos. Además, cada bando, a costa de hacer ganar su bando, su sector o a sí mismo, muchas veces caen en la malicia de hacer fake news o noticias falsas. Ahí para los que no saben tanto inglés. Traemos esa palabra, fake news. ¿Y cuál es la intención de la fake news? Desacreditar al oponente y así conseguir mayor apoyo y ganar. O sea, para poder ganar, yo desacredito al otro con mentiras, con noticias falsas, que obviamente lo dejan mal parado. Bueno, Jesús como figura pública también no estuvo exento de esto, lo acabamos de leer. Sus oponentes, los escribas, fariseos, también levantaron fake news contra él. Pero veamos qué sucedió con Jesús ahora en Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 30. Veremos aquí que existe una guerra, pero no es electoral. Jesús no intenta ganar votos. Vamos a ver que hay una guerra, pero de reinos distintos, que ambos se atacan como pueden, y al final nosotros igual nos vamos a ver también desafiados a tener que elegir entre un bando, entre un reino y otro. Así que el título del sermón del día de hoy, por si alguien lo está anotando, se llama La guerra ha comenzado. ¿De qué lado estás? Vamos a verlo en 3 puntos basados en 3 momentos particulares del texto de hoy. Veremos que cada parte nos dice algo particular y la vamos a ir aplicando ahí en el momento. Así que comencemos. El primer punto en Marcos 3, del 20 al 22, los primeros 2 versículos. Perdón, 3. Fue un numerito. Y nos vamos a hacer una pregunta: ¿de dónde viene este nuevo reino? Dice la palabra del Señor aquí. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Y los escribas habían descendido de Jerusalén, que habían descendido de Jerusalén, decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Bueno, vamos a hacer esta pregunta que les comenté. ¿De dónde viene este nuevo reino? Parece que hay un ecosistema, un ambiente de duda al respecto de dónde viene Jesús con su poder. Recordemos que los versículos anteriores, estamos en una serie estudiando el libro de Marcos, el Evangelio. En el pasaje anterior, Jesús había escogido a sus 12 apóstoles en el monte, ¿se recuerdan? Sí, que había tenido ese monte. Fue como un retiro espiritual, ¿no? Hay un momento íntimo de Jesús con sus apóstoles. Pero Jesús no se queda allí con sus apóstoles conociéndose, no, bajan del monte. Bajan, vuelven a la ciudad, vuelven a una casa, no se especifica ni dónde ni cuál, pero vuelve a trabajar, es lo que había estado antes de ese momento especial. Vemos que Jesús vuelve a enseñar, vuelve a sanar y expulsar demonios. Y la gente rápidamente se volvió a juntar, a aglomerar, a buscar a Jesús, a conseguir lo que él estaba mostrando, ofreciendo: sanar enfermedades, predicar un mensaje nuevo para muchos y también expulsar demonios. Y era tanto la demanda que Jesús y sus apóstoles tenían ahora que no tenían ni tiempo ni espacio para comer. Era mucha gente y con mucha demanda, que quizás estaban de sol a sol y solo descansaban en la noche, o incluso a la luz de las velas estaban tratando de atender las necesidades de la gente. Porque si no hay tiempo para comer, que es una de las cosas más básicas de la vida,
en nuestro motor diario para el cuerpo, biológicamente, significa que la demanda era demasiado. Y esto fue postergado por atender las necesidades del pueblo y mostrar que el reino de Dios había llegado. Este revuelo en Galilea se extendió como noticia a muchas partes, a los líderes religiosos en Jerusalén y también a los parientes, amigos o familiares de Jesús, que se preocuparon. Dijeron, uy, ¿qué está pasando con Jesús? Lo conocían quizás hace más de 30 años, un poquito menos si eran menores que él, y sin llamar la atención. No tenemos registro histórico de Jesús llamando tanto la atención, solo un poquito cuando niño, en el templo, en esos viajes que hay a la fiesta en Jerusalén, pero más que eso, Jesús era un varón común y corriente. Pero ahora con su ministerio mostrándose, con el reino de Dios abierto a todo el pueblo, los familiares quedan descolocados. Son ellos los que dicen, ¿qué está pasando aquí con Jesús? Estas noticias que nos están llegando, tenemos que ir a ver qué está pasando, hay que ir a cuidarlo. Vamos, no, esto no puede quedar así, tenemos que ir a hacernos cargo de él. Perdió la cabeza Jesús, está loco. Está loco Jesús, hay que ir a verlo, hay que ver qué está pasando. Aquí esto es una idea mía, pero yo me imagino que ahí quizás entre medio puede haber estado María y pensó como cualquier mamita que su hijo estaba pasando hambre. Mi mamá en mis primeros años en Santiago, yo viviendo solo acá, ella desde Chillán me llamaba por teléfono y de las primeras cosas que me preguntaba en cada llamada, en cada llamada me preguntaba, ¿hijito comió? Esa sutileza, ese cariño, esa preocuparse de las cosas más pequeñas, que solo se preocupa una madre. Probablemente María también se preocupó ahí de Jesús desde que nació hasta grande. ¿Hijito comió? Entonces la preocupación puede haber sido, ay, Jesús estaba perdiendo la cabeza, ¿cómo no va a estar guardando tiempo para comer? Se está descuidando a sí mismo, su ministerio lo está absorbiendo. Pero el pueblo tenía una necesidad y él estaba llevando adelante su ministerio. Pero aquí lo que nos dice sí el texto es que la motivación general, amplia, en general de toda la familia, era que querían ir a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Así. Y claro, no sabían si creer todo esto del revuelo de Jesús. Ahora nos basta en esta parte, porque ya el próximo sermón, en los próximos pasajes de ahí de Marcos, vamos a ver que parientes, familiares tienen algo más de incidencia en el relato de Jesús. Hasta aquí solo eso. Se enteran y quieren ir a hacerse cargo, piensan que Jesús está loco. Entonces nos basta a nosotros con ahora preguntarnos solamente igual que ellos. ¿Es verdad todo lo que está sucediendo con Jesús en este minuto? En este minuto del Evangelio, del relato. Siguiendo la historia, como si fuera una novela. Aquí, en los pasajes de ahora. Igual que la gente que está mencionada, los fariseos, los escribas, la multitud de los parientes de Jesús. ¿Es verdad todo lo que está sucediendo con Jesús? Bueno, la respuesta es que sí, porque la realidad del poder y los milagros de Jesús es innegable. Primero, hay una verdad, una realidad. Las enfermedades y los endemoniados existen. Nadie lo pone en discusión. Existen endemoniados bajo el poder de Satanás y nadie cuestiona eso en la época. De hecho, los fariseos igual echan fuera demonios. Entonces hay un reino espiritual presente, maligno, de tinieblas, el de Satanás. Está instalado. Eso no tiene discusión. Y segundo, hay otra verdad innegable aquí en el relato, que es que Jesús expulsa demonios. Por eso la gente lo busca. La eficacia de Jesús al expulsar demonios lo afirman las mismas multitudes, que no buscarían en masa a alguien en quien no vieran una eficacia de su poder genuina. Sale un charlatán que hace un show y sigue los otros endemoniados igual, no, nadie más lo seguiría. Sería una noticia de un día. Pero Jesús no, Jesús se fue, volvió y las multitudes, volvió Jesús, vamos a buscarlo. Nadie cuestiona que Jesús expulsa demonios. Entonces, ¿cuál es la pregunta en este lugar? ¿Por qué lo obedecen los demonios? Preguntémonos ahí, imaginémonos que no sabemos todo lo que sabemos de la Biblia y que estamos en ese minuto y viendo todo esto y, ¿por qué a Jesús le obedecen los demonios? Hay una pregunta general, ¿con el poder de quién Jesús expulsa demonios? Y todos intentan dar una respuesta. Los mismos demonios, hace unos versículos anteriores del pasaje de hoy, decían, siendo silenciados por Jesús, que Jesús mismo era el Hijo de Dios. Quizás la gente no alcanzaba a escuchar eso, quizás lo decían en un idioma que solo Jesús entendía, no sabemos. Pero los mismos demonios decían que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 11 de este mismo capítulo, de hecho.
Los familiares, los parientes, sin ver quizá el ministerio, el desarrollo del ministerio de Jesús, escuchando la noticia y queriendo ir hasta donde él, dijeron, no, Jesús solo está loco. Perdió la cabeza, está fuera de sí. La multitud, algunos ya estaban dando luces de entender qué estaba pasando porque decían que era el hijo de David. Eso lo vemos, este mismo relato está en otro evangelio, en Mateo 12. Y en el versículo 23 allá dice que pensaban que Jesús, ¿quién es Jesús? Puede ser el hijo de David, el que ha de venir, el rey que ha de venir. Pero también tenemos a los escribas, que dicen que Jesús expulsa demonios con el poder del príncipe de los demonios. Los expertos teólogos de Jerusalén, que intentaban dar de respuesta a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ante el hecho innegable de que Jesús expulsa demonios, eso no lo pueden desmentir, intentan dar una respuesta para explicar lo que es lógica, o quizás no tanto. Dicen de alguna manera, claro, los demonios le obedecen a Jesús porque los manda con una mayor autoridad demoníaca, por medio del príncipe de los demonios, y puede invocarlo porque tiene un espíritu inmundo dentro, a Belzebul. Sí, eso debe ser, dicen los escribas. Eso debe ser. Por eso le hacen caso a los demonios, porque él es un demonio más fuerte, más poderoso. Es como su jefe, por eso le hacen caso. Y ante esto Jesús no va a permanecer callado. Lo estaban calumniando, diciendo una mentira sobre él, una fake news, para detener la campaña de su reino. Ya no solo cuestionaban su actuar conforme a la ley, mentían sobre él. Ya lo estaban empezando a cuestionar los escribas, los fariseos, pero ahora ya estaban levantando mentiras derechamente, inventando cosas. Los familiares solo se preocuparon por Jesús, por ignorancia pensaban que estaba loco, que querían hacerse cargo de él, pero los escribas dieron un paso sin retorno. No cuestionaron el poder de Jesús, sino que le atribuyeron el origen de su poder al diablo mismo. Esto Jesús no lo podía dejar pasar. Algunos afirman que Jesús solo se enojó cuando profanaron la casa del Padre, el templo de Jerusalén, con mercaderes. Pero antes, aquí vamos a ver hoy día a un Jesús también santo y justamente molesto. Y bien irónico además, por los dichos de los escribas contra el Espíritu Santo. Tienen razón los escribas, en parte, cuando afirman que el ministerio de Jesús tiene que ver con el reino de Satanás. Pero se muestran reacios a admitir lo evidente, y es que este fomenta su colapso, no su avance. Jesús no está aquí para apoyar al reino de Satanás, todo lo contrario, está para destruir. Pero veo esta pregunta desde este punto, ¿de dónde viene este nuevo reino? Y aplicando un poco esto que podemos ver aquí en el pasaje. Hoy día vivimos en un mundo donde se reconoce la existencia de un reino de tinieblas, un dominio espiritual hostil a Dios y a la humanidad. Pero ¿Jesús pertenece a ese reino o proviene su poder de otro lado? Hoy en día cada persona tiene una opinión distinta sobre Jesús. Algunos piensan que fue solo un gran maestro sabio, un líder ejemplar digno de imitar, o incluso un revolucionario. Hay quienes dudan de la veracidad de sus milagros, considerando que quizás no fueron reales. Todos formamos una idea de Jesús, por culpa de una mala interpretación de la Biblia, por culpa de lo que nos enseñaron algún grupo religioso, o el montón de películas y series que han salido desde hace mucho tiempo y siguen saliendo cada día más. Todos nos dan una idea de Jesús, pero ¿será la verdadera? ¿La correcta? ¿Estamos confiando en la imagen que estamos haciendo de Jesús, del de la Biblia, el que Él muestra? ¿O nos estamos quedando con el que nos enseñó la cultura, un profesor de colegio, una película muy tradicional en la familia, o la nueva serie que esté de moda sobre Jesús? Es importante cuestionarnos si yo realmente quién es Jesús, porque aquí en el pasaje todos creen saber quién es Jesús o de dónde viene su poder. Marcos al inicio de su evangelio, al principito iba a decir, ya nos advirtió sobre la verdadera identidad de Jesús. Él es el ungido, el Rey, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, en este punto del relato, o sea, eso lo sabemos nosotros, los lectores de Marcos mismo, los que leyeron Marcos, pero aquí mientras sucedían estas cosas que está narrando, inspirado por el Espíritu Santo, la gente no tenía plena certeza de quién era Jesús todavía, así como al 100%. Y en la actualidad muchos reconocen a Jesús como una figura histórica importante, también como un hecho innegable. ¿Jesús existió? Sí existió. Jesús de Nazaret, un hombre en el año 30, tuvo seguidores, pero niegan
sus milagros, sus hechos, la resurrección, de dónde proviene, su verdadera identidad como hijo de Dios. Lo dejan como un ejemplo digno de imitación, valoración. Y al mismo tiempo muchos niegan todo esto que es más que solo un humano. El hecho de que sea Dios mismo habitando entre nosotros. Contrario a lo que sucede hoy en el relato bíblico, nadie pone en duda el poder de Jesús porque lo veían de frente. Pero hoy en día, sin embargo, ese poder es altamente cuestionado, ya sea por ateos, por personas que se dicen cristianas pero con posturas liberales, o por seguidores de religiones paganas, que ven a Jesús como una reencarnación más de un líder espiritual o algo así. El poder de Jesús es verdadero y debemos entenderlo como un hecho innegable, fundamentado en miles de testigos oculares y numerosas referencias extrabíblicas que dan cuenta incluso de lo que Jesús hizo. O sea, es un hecho innegable por eso, porque negarlo ya es tener que inventar cosas. Jesús no era un mentiroso, ni un loco, ni estaba poseído por demonios. Pero a pesar de esto, su poder se puso en tela de juicio. Y hasta hoy en día siguen haciéndose afirmaciones falsas sobre él. Pero esas afirmaciones, todas que hacen de Jesús, son verdaderas. No, es que yo creo en Dios a mi manera, es que Jesús para mí significa esto. Una primera afirmación aquí en este punto es que Jesús viene con un poder real. Un poder milagroso real, genuino. Y su reino es de Dios, no de las tinieblas. Ahora, para avanzar, esto nos puede llevar a preguntarnos, si hay un reino de tinieblas y Jesús tiene un poder real sobre él, ¿qué significa eso? ¿Será que el reino de Dios ya está aquí? ¿Ya llegó? ¿A qué vino el reino de Dios? Preguntas que pueden ir saliendo y que podemos responder con los siguientes versículos. Vamos a leer ahora Marcos 3 estamos, del versículo 23 al 27. Este es el segundo punto, que titulado con también una pregunta. ¿El reino de Dios a qué viene? ¿A qué viene? ¿Con qué propósito viene? ¿A qué viene el reino de Dios? Dice el texto: llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. ¿A qué viene el reino de Dios? Bueno, Jesús, ante las murmuraciones, las fake news que están levantando contra él, Jesús toma una decisión. En Mateo 12, recuerden que ahí está el pasaje paralelo, vemos esta misma escena y ahí Mateo añade algo peculiar, que Jesús sabe que hablaban de él porque conocía sus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero es que los escribas eran unos cobardes, porque no estaban increpando a Jesús, lo estaban pelando, afirmando cosas de él que ellos mismos inventaron, esparciéndolas por ahí, o más bien desparramándolas entre las multitudes, a sus espaldas. Poco hombre los escribas. En vez de ir a confrontar a Jesús y decirle, tú tienes el demonio, no, ellos andaban por detrás diciendo, Jesús hace esto con el poder del demonio. Mentiras. Obviamente no tenían la moral para ir a increparlo porque sabían que era una mentira. Jesús no se rebaja a ir a explicarles estas cosas a ellos. Y con toda autoridad los manda a llamar. Como dice el texto, los manda a llamar. Que vengan acá los escribas, esos que andan hablando de mí. Jesús, todo lo contrario, es un hombre valiente, un hombre de verdad. Y los confronta, él sí dice las cosas de frente. No anda por las espaldas diciendo mentiras. Y tampoco les explicó de manera clara la realidad de las cosas, no les dio en el gusto. Sino que por medio de parábolas, es decir, de dichos que buscan mostrar una realidad, pero oculta a la vez a través de imágenes, de cosas, Jesús usa un ejemplo de un reino y una casa para explicar por qué las fake news de los escribas son fake, son falsas. Primero, en esta, que son muy parecidos las parábolas, hay algo obvio, que al ver a los endemoniados, es que Satanás tiene un dominio, una casa, un reino, es príncipe de un reino de tinieblas. Jesús está afirmando eso, que tiene mucha fuerza, mucho poder, con demonios a su cargo, con intenciones de expandir su reino, tomando posesión de personas, que solo trata como objetos dentro de una casa,
¿Jesús pertenece a ese reino, como están diciendo los escribas? Porque los escribas decían, Jesús expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, de Satanás. Y le hacen caso porque es su jefe probablemente. ¿Cómo responde Jesús? En síntesis, con todas sus parábolas, reuniéndolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Eso es ilógico, porque si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En su ira santa, Jesús expone el pensamiento de los escribas dejándolos en ridículo, con parábolas, mostrando que su apariencia de sabiduría solo los llevaba a conclusiones ilógicas y absurdas. Porque en otras palabras Jesús les dice, ¿no se dan cuenta de lo tonto que están diciendo? No tiene sentido afirmar que Satanás expulse demonios porque estaría haciendo retroceder su reino. Se autodestruiría. Y claramente eso no es lo que busca alguien que quiere conquistar el mundo. Sería retroceder. Entonces Jesús los expone primero con eso. Ustedes no tienen idea de lo que están hablando, lo que dicen es completamente ilógico. Y la segunda parte de la respuesta de Jesús en parábolas es una ilustración donde el hombre fuerte es Satanás, la casa es su dominio, el mundo presente. Ese es su dominio, el reino de Satanás, que él pretende guardar con seguridad. Los bienes que tiene a su cargo son aquellas personas, desdichadas víctimas a las que ha hecho prisioneras. Pero el más fuerte, que viene a atar a ese hombre fuerte, es Jesús, procedente de Dios, que viene a invadir el reino, la casa de Satanás, el bastión y lo atado para poder liberar a las personas que están bajo su poder. Aquí vemos que desde el Antiguo Testamento también hay algo interesante. En el Isaías 49, 24 al 26, lo voy a leer en la versión, nueva traducción viviente. Me gusta porque lo ilustra, lo traduce de una manera bien, para entenderlo rapidito, digamos, sin dar tantas vueltas. Isaías 49, 24 al 26. Y que vamos a ver que se parecen mucho las palabras con las que usa Jesús. Dice el texto: ¿quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice: los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad, y se recuperará el botín de los tiranos, pues yo pelearé contra quienes peleen contigo, y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. O sea, en esta escena del Nuevo Testamento, obviamente los escribas conocían este texto mejor que nosotros y quizás entendieron lo que estaba tratando Jesús aquí de decir. Yo he venido a liberar a mi pueblo. Yo he venido a quitarle su botín a Satanás, que son las personas a las cuales vengo a liberar. Yo voy a pelear contra él, voy a salvar a mis hijos, para que todo el mundo sepa que yo soy el Señor, tu Salvador, tu Redentor, el poderoso de Israel. Ante esta pregunta global de con qué poder Jesús expulsa demonios, Jesús descartó la opción entregada por los escribas, y como es un hecho innegable, y esto no es una mentira, y Jesús no está loco, entonces ¿cómo puede expulsar Jesús los demonios? Esta es la respuesta de Jesús. Jesús expulsa demonios y le obedecen porque Él es más fuerte que Satanás, con el poder del Espíritu Santo, que desde el bautismo vemos que le da inicio a este ministerio de poder. Eso es lo que veíamos al principio de Marcos. Al principio. Y eso es importante porque íbamos a llegar a este punto, donde se iba a decir que ese Espíritu Santo, esa paloma, que bajó a confirmar, a ungir al nuevo rey, ahora debe estar siendo difamado como algo que no era así. Jesús reconoce que Satanás tiene un dominio y poder sobre endemoniados, pero él afirma que es más fuerte para atarlo y liberar a las personas bajo su poder. Por tanto, la conclusión de todas estas parábolas es esta, que Jesús no expulsa, no está del lado de Satanás. Eso es absurdo. Pero si es fuerte Satanás, tiene personas bajo su control y Jesús ha venido a liberarlo. ¿Qué significa esto? Como decía el pasaje de Isaías, básicamente que Jesús viene a declarar la guerra. Viene con un reino nuevo a declarar la guerra. No viene a hacer alianza. No viene a pedir rehenes a cambio de otra cosa. No, Él viene fuerte. Él viene a hacer ríos de sangre contra el reino de Satanás. El reino de Dios ha llegado para vencer al de Satanás y liberarnos a nosotros de su reino.
que éramos esclavos de Satanás. Lo que está sucediendo no es el resultado de una guerra civil dentro de las propias filas de Satanás, sino que un asalto directo desde afuera, o mejor dicho, desde el cielo. En el mismo relato, en Mateo 12, Jesús dice que, entonces, concluyendo toda esta argumentación, si es verdad que Jesús dice, si es verdad que yo entonces expulso estos demonios con el Espíritu de Dios, entonces eso significa para ustedes que el reino de Dios se ha acercado. Satanás tenía un reino fuerte, pero el reino de Dios es más fuerte y vino para vencerlo. Y sobre todo, no solo es más fuerte que Satanás, sino que está contra Satanás y ha venido a destruir su reino. La guerra ha comenzado. El Señor liberta a los cautivos del diablo, peleará y vencerá. Y con la llegada del reino de Dios, la batalla ha de ser librada no solo contra los mezquinos tiranos y sus dominios, sino contra Satanás mismo, contra él. Y esto ya lo está mostrando desde la tentación en el desierto, aquí en Marcos. Pero la pregunta que nos estamos haciendo en este segundo punto es, ¿el reino de Dios a qué viene? Y ya le hemos ido respondiendo a poco. Hemos visto que el reino de Dios ha llegado para destruir el reino de Satanás. Pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos parte de algún reino? ¿Son los endemoniados los únicos que están debajo del poder de Satanás? ¿Qué pasa con los no endemoniados? ¿Están ligados a algún reino? Romanos 6, 15 al 18, en la versión NBLA, dice así el Señor por medio de Pablo. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Bueno, esto lo afirma Pablo a los cristianos, a la iglesia de Roma. Pero ahora nosotros nos tenemos que preguntar, viendo este mensaje para nosotros, ¿somos siervos de la justicia o del pecado? ¿Hemos sido liberados o seguimos siendo rehenes en esta guerra? ¿Somos parte del reino de las filas de Satanás o del reino de Dios? Tómese un pequeño segundo para preguntárselo. ¿De qué lado estoy? ¿Comenzó una guerra? ¿Dónde estoy situado? ¿En qué terreno? No podemos estar en nada. Ahora bien, recordemos que Jesús estaba molesto, probablemente. Y deja en ridículo a los escribas. Segundo, les muestra en qué posición se encuentran frente al diablo. Jesús mismo. ¿Por qué los demonios le obedecen? Porque, ya dijimos, viene con un reino de Dios más fuerte a vencerlo. Pero esto no termina aquí. Si bien tenemos esta confrontación donde podemos estar, hay que tener aquí, en este minuto, una primera certeza, que es que el reino de Dios vino con un propósito. ¿A qué vino el reino de Dios? Vino para liberarnos. Vino para destruir a Satanás, pero el objetivo de destruirlo no es meramente destruirlo, es porque Satanás tiene personas bajo su dominio, y el objetivo de Dios es quitarle ese poder para hacer a esas personas parte de su propio reino. El reino de Dios vino para liberarnos. ¿Podemos decir que somos libres de las garras de Satanás o no todavía? Pero eso, que nos quede claro, que el reino de Dios vino para liberarnos. Pero no termina aquí el texto. Jesús ahora procede a no dejar impune los dichos en su contra. Veamos qué dice el texto y preguntémonos, ¿somos parte de los liberados o pertenecemos al dominio de Satanás? Esa es la pregunta del tercer punto. ¿A cuál reino perteneces? ¿A cuál reino perteneces? Los últimos versículos, Marcos 3, del 28 al 30, dice así: en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. ¿Qué encendió la ira de Jesús para responderle a los escribas, mandarlo a llamar y explicarle en parábolas? El último versículo nos explica. Y como que vuelve al inicio casi. A Jesús le molestó que los escribas dijeran que Jesús mismo estaba endemoniado y por eso expulsaba demonios. Todo esto que vemos, el 30 dice, Jesús dice todo esto porque los demás estaban diciendo que tenía un espíritu inmundo. Ante eso tenemos aquí un severo juicio de Jesús contra ellos, señalando que si bien para todo tipo de pecado y todo tipo de blasfemia existe el perdón de parte de Dios, pero aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo, atribuyendo su actuar a Satanás, no serán perdonados
Nunca, jamás, eternamente. Las consecuencias por la mentira de los escribas no tendrán perdón. Por afirmar que la obra de Jesús tiene su origen en Satanás, cuando en realidad es de Dios. Mateo 12, que nos colabora con cosillas, en el mismo relato dice que quien no está con Jesús está en su contra, y el que no recoge su lado desparrama. Y los escribas vieron el poder de Dios frente a sus ojos y no eran capaces de verlo, tanto así que atribuyeron al diablo mismo su poder. Y esto es solo posible por parte de los escribas porque ellos son malos de corazón. De lo que hay en el corazón habla la boca. Estas afirmaciones falsas de los escribas solo están reflejando el corazón que tienen. Todos rendiremos cuenta de lo que digamos en el día del juicio, y por nuestras palabras seremos justificados o castigados. La blasfemia imperdonable que se especifica aquí es el acto de atribuir deliberadamente a Satanás el poder y la obra de Jesús, que está lleno del Espíritu Santo, lo que pone de manifiesto un corazón endurecido que no es perdonado porque no se arrepiente ni ejerce fe genuina. Jesús dice en Juan, ante este mismo tipo de personas, en otro relato, probablemente otra escena, pero a los judíos, en Juan 8, 44 al 47. Lo voy a leer en versión NBLA. Juan 8, 44 al 47. Dice así la palabra del Señor. Jesús, a estos mismos sujetos: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira, el padre de la fake news. Pero porque yo digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. ¿Será esta misma sensación de Jesús serio, molesto? Porque vino a rescatar a un pueblo y su pueblo no lo reconoció. Tenían ojos y no veían. El rechazo deliberado al Espíritu Santo es el rechazo a su palabra, a Dios mismo y a su Hijo. La inserción de la acusación de estar poseído por Belcebú, que Belcebú, no vamos a entrar en detalle, aparece en Crónicas, se le llama el dios de las moscas, o a veces el dios del excremento. Es asignado como un príncipe demoníaco solamente. No se tiene mayor conocimiento de eso. Pero básicamente le quisieron decir que venía del diablo mismo. Vemos aquí que la acusación contra Jesús es un intento por frenar su ministerio. Y Jesús deja claro que cualquier intento de sabotear o redirigir su misión hacia otro lado que no sea su propósito y su voluntad es un pecado tan serio como puede hacerlo afirmar que actúa movido por Satanás. Por ejemplo, en el mismo Marcos 8:33, lo vamos a ver más adelante, spoiler, vemos que Pedro trata de desviar a Jesús en su misión. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. El actuar satánico es desviar a Jesús de su misión y llamarlo como algo que no es. Vemos que los demonios incluso creían y confesaban que Jesús era hijo de Dios con mucho miedo, más que devoción. Que los escribas conocían muy bien el Antiguo Testamento y creían en Dios y se congregaban. Pero Jesús deja muy claro que ambos grupos, los demonios y estos que aparentaban conocer a Dios, son parte del reino de Satanás, hijos de él, hijos de mentira. ¿Cómo lo demostraron? Blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es solo una muestra de su corazón entenebrecido. Que hoy estés en una iglesia escuchando este sermón después grabado no garantiza nada. Todos debemos examinarnos. ¿A qué reino pertenecemos? ¿Somos explícitamente unos verdaderos demonios? ¿O somos como esos apariencias, sepulcros blanqueados de los escribas y fariseos que aparentaban ser buenos y conocer a Dios y que eran hijos del diablo? Examinémonos. No piense en alguien más, es de usted mismo. ¿Amas a Dios? Ten paz. Él acaba de decir que perdonará todo pecado y toda blasfemia. Se nos olvida esa parte cuando leemos este pasaje. Jesús está diciendo que va a haber completo perdón para cualquier tipo de pecado, para cualquier blasfemia. No hay ningún pecado nuestro que sea más grande que el perdón de Jesús, que el pago de su sacrificio por nuestro pecado. Si eso es así, si amamos al Señor y confiamos en su perdón, eso muestra que somos libres, que ya no pertenecemos al reino de Satanás.
Él nos ha librado del reino del diablo. Pero si no crees en los hechos milagrosos de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que te salva pagando por tus pecados en la cruz y que volverá y todos resucitaremos junto a Él, que efectivamente Jesús juzgará al mundo y condenará a aquellos que no son parte de su reino, entonces, por más que vayas a la iglesia, por más que quieras aparentar ser una buena persona en este mundo, estás en las filas de Satanás. Eres parte del ejército del diablo. Pero si eso es así, seguramente todo lo que he dicho hasta aquí es una locura para ti y suena completamente insignificante. Porque quizás para ti Dios no existe. Pero Jesús solo fue efectivamente un mero maestro, gurú. Pero déjenme decirles que si no somos del grupo de los perdonados, es simple. Estamos del grupo de los que no reciben perdón. Dos opciones. O soy perdonado o soy culpable de pecado eterno. Tenemos la mesa servida. ¿Qué vamos a elegir? ¿Nos vamos a unir a las filas de la verdad de Dios o vamos a permanecer en las filas de las mentiras del diablo? ¿Qué podemos aplicar aquí en estos últimos versículos? Preguntándonos a cuál reino pertenecemos. Vemos que esta blasfemia contra el Espíritu, la acusación que los enemigos presentan contra Jesús, pone en tela de juicio sus esfuerzos. Los esfuerzos, de quienes intentan hacer de él un fracasado revolucionario judío y un sencillo maestro. La única explicación razonable de la profunda hostilidad de quienes se oponían a Jesús es que había afirmado que sus hechos eran la manifestación del Espíritu de Dios obrando en y a través de él. Tengo una cita. No suelo hacer esto, que parezca loco, no tengo muy buenos hábitos de lectura, todavía lucho con eso. Le traigo una cita. ¿Conocen a C.S. Lewis? ¿Sí? Él fue un escritor anglicano, protestante, hermano nuestro. Bueno, casi todos lo conocen por las Crónicas de Narnia. Pero también es citado harto desde los púlpitos con su libro Mero Cristianismo. C.S. Lewis entendió que cuando nos enfrentamos a las afirmaciones de Jesús, solo tenemos dos opciones. Que Jesús fuera un hombre, meramente hombre, y dijera las cosas que Jesús dijo. Si fuese así, no sería más que un gran maestro moral. O sería un loco, un lunático. Al mismo nivel que alguien que dijera ser un huevo frito. O sería el mismo diablo. La elección es tuya. ¿De qué interpretación acerca de estos hechos vas a elegir? ¿Con qué ojos vas a querer ver? ¿Para ti bien era el Hijo de Dios o un perturbado mental o algo peor? Puedes encerrarlo como a un loco o escupirle como a un demonio. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con la sandez de que fue un gran maestro humano. Jesús no nos ha dejado abierta esa posibilidad, ni nunca fue su intención hacerlo. Cierre comillas, que no abrí. La guerra ha comenzado. ¿De qué lado estás? ¿Del hombre aparentemente fuerte, del diablo? ¿O de aquel que es infinitamente, eternamente poderoso y más fuerte, que lo ata, lo vence y libera a las personas bajo su poder? Este versículo de la blasfemia contra el Espíritu es una solemne advertencia. Ahí están las palabras de Jesús que la Reina Valera dice: de cierto te digo. De hecho, en griego la palabra con la que inicia es amen lego, que es digo con certeza, de una manera bien solemne. Quien blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Solo los incrédulos pueden cometer ese pecado hoy, porque rechazan el ministerio del Espíritu Santo que los conduce a salvación. Para el creyente como nosotros, que quizás en alguna ocasión hemos temido haber cometido ese pecado, ¿le ha pasado a alguien? Señor, antes de creer en ti habré cometido este pecado. Estaré fuera de tu reino por haber dicho alguna estupidez contra ti. Hay un autor de apellido Cranfield que dice muy sabiamente que es una cuestión de gran importancia pastoral que podamos decir con absoluta confianza a cualquiera que se sienta abrumado por el temor de haber cometido este pecado, que el hecho en sí de que se sienta tan turbado es una prueba segura de que no lo ha cometido. Así que tranquilo. Si le preocupa, tranquilo. Si no le preocupa, preocúpese. Aquí podemos afirmar una tercera cosa, que ser parte del reino de Dios se nota con obediencia y, entre paréntesis, al pecar, porque pecamos, con arrepentimiento. ¿Cómo podemos identificar en qué lado estamos? Si soy parte del reino de Dios,
se va a notar que amo a Dios, y el que ama a Jesús, a Dios, sigue sus mandamientos, entonces lo vamos a obedecer. Y cuando pequemos, porque de cierto pecaremos, nos vamos a arrepentir. Y nos vamos a preocupar sobre si hablamos blasfemado contra el Espíritu Santo. Eso lo hace un creyente. No podemos afirmar que un verdadero creyente es aquel que no peca, porque la Biblia eso no es lo que dice ni la palabra, ni el Señor, ni los apóstoles, ni nadie. Lo que demuestra que somos parte del reino de Dios es que buscamos obedecer al Señor porque lo amamos. Y cuando le fallamos nos arrepentimos, con dolor, pero también confiando en su perdón, porque recuerden que estamos del grupo de los perdonados. Y el otro grupo, no sé si vale tanto la pena mencionarlo, porque en realidad a ellos no les importa. Si a usted que está escuchando hoy día no le importa esto, está en ese grupo. La fila de Satanás, que hablan sin pensar, que blasfeman contra el Espíritu Santo día a día, y que no están dentro del grupo de los perdonados. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿en qué bando estamos? Porque recuerden, la guerra ha comenzado. ¿De qué lado estamos? Vimos que este reino viene de Dios, que el reino de Dios viene a liberarnos, y que tenemos dos opciones: pertenecer al reino de Dios o al de Satanás. Y podemos identificar, hacer como un diagnóstico de esto hacia nosotros, introspectivo. ¿Quiero obedecer al Señor? Y solo para concluir, lamentablemente vivimos en un mundo occidental, permeado por la filosofía griega, el mundo de las ideas, donde solo que a veces, y nos pasa como iglesia, a veces que lo más importante es lo que creemos, la teología, la confesionalidad. Pero en este mundo oriental, donde surge todo esto, el judaísmo, la misma Biblia, era importante tener credos, pero la manera donde se veían los que hubo era en la obediencia. La gente, cómo identificaba a qué religión pertenecía, a qué pueblo pertenecía, era por sus costumbres, sus tradiciones, su manera de actuar, su manera de ser. ¿Cómo nosotros vamos a ser conocidos como hijos de Dios? Por el amor que tenemos entre nosotros, ¿o no? El Señor dice: si me amas, obedéceme, porque ya crees en mí. Quizás casi todos aquí ya creemos en Dios. Sabemos que la salvación es por gracia, eso no hay mayor problema. Pero tenemos un corazón que quiere ser parte del reino de Dios en obediencia. ¿Somos devotos de su reino? Si nuestro rey nos da un mandato, ¿lo vamos a cumplir? Y a veces esta idea occidental nos quita un poquito del foco, de que también es muy importante la forma en la que vivimos nuestra fe, no solo lo que creemos. Eso ya, listo, está solucionado. Y de hecho, gracias a Dios tenemos la confesión de fe, nuestros catecismos, indicaciones muy claras acerca de cómo vivir la fe, cómo vivir la familia, cómo ser la iglesia, cómo vivir el matrimonio, cómo ser sociedad, nuestra relación con los gobernantes. ¿Tenemos que seguir aprendiendo, conociendo a Dios? Sí, pero para deleitarnos en Él y obedecerlo. Y cuando nos equivoquemos, arrepentirnos, porque seguimos confiando en su gracia, y que toda nuestra obediencia es parte del fruto de su Espíritu. Pero nos debemos preguntar eso: ¿a cuál reino pertenezco? Si tuviéramos que preguntarle a nuestros familiares y a nuestros compañeros de trabajo, y le enseñamos esto y le preguntamos por el Cristian: ¿a qué reino crees que pertenece Cristian? No, yo creo que a este o a este otro. Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que hacernos estas preguntas para adentro, para no vivir una fe vacía, sino una fe viva, como dice Santiago. Una fe que produzca fruto y que refleje que estamos de parte del reino de Dios. Porque si no, el destino del otro reino no va a ser para nada bueno. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre Celestial, vamos delante de ti, Señor, porque nos reconocemos como pecadores, necesitados de tu gracia. Tu ley es maravillosa, pero por ella podemos entender que jamás, al intentar cumplirla, jamás pudimos haberte agradado con nuestras fuerzas. Necesitamos tu Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos a entender que tú has venido a librarnos del poder del enemigo, a liberarnos, para no servirlo a él, sino que servirte a ti. Y gracias por enseñarnos que hemos sido predestinados para andar en buenas obras, para llevar adelante tu reino, para predicar tu evangelio, la buena noticia, la salvación en tu Hijo amado. Gracias, Señor, por confrontarnos. Perdónanos porque a veces no nos gusta mirar hacia adentro y ver con tu luz
lo oscuro y lo sucio que está en nuestro corazón. No nos gusta reconocer nuestro pecado, solo nos gusta ver el pecado del otro. Ayúdanos, Señor, a ser santificados por tu Espíritu Santo. Y sabiendo que tu salvación opera tú solamente sobre nosotros y nos haces pueblo tuyo, ayúdanos a entender, Señor, que ahora en este camino de santidad y santificación podamos ser responsables junto a ti, Señor. Caminar junto a ti y obedecer tus preceptos, tus mandamientos, que son básicamente amarte con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a llevar tu reino adelante, no solo en la predicación del Evangelio, en compartir la buena noticia, sino que mostrando tu reino en este mundo, por medio de nuestros dichos y nuestros hechos. Que no nos llenemos de tradiciones o vana teología como los escribas y fariseos, que creían saber mucho de ti y solo estaban sirviendo al diablo. Líbranos, Señor, porque sutilmente podemos caer sobre eso. Guárdanos, Señor. Tu Espíritu Santo que nos persevera hasta el fin. Ayúdanos a confiar en tu gracia y que en todo este intento por obedecerte y arrepentirnos por fallarte, no nos enfoquemos también en eso nosotros mismos. Sabiendo que ya somos rescatados por ti, líbranos de querer ahora agradarte y querer sentirnos justificados nuevamente por nuestras obras. Ayúdanos solo a confiar en tu gracia, Señor, y que nuestro orgullo no nos gane. Tu reino ha venido, con poder, con justicia, con libertad para nosotros. Y gracias por hacernos libres y gracias por perdonarnos, Señor. Ayúdanos a seguir teniendo temor de ti y llevando tu reino adelante, solo sirviendo y buscando la gloria del único Rey y nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.